Buenos días, compañeros, buenos días, arquitectos. Nosotros somos el grupo Venezuela, Ecuador, Colombia. Variedades tipológicas, arquitecturas religiosas y técnicas constructivas. ¿Qué es la arquitectura religiosa? La historia de la arquitectura se ocupa de muchos aspectos de cubrir la necesidad humana de creer en un ente y encontrar dentro de su adoración un significado a la vida. A lo largo de la historia se acomoda la arquitectura a los diferentes tipos de creencias que existen, de acuerdo a su cultura, religión o geografía. La arquitectura religiosa en Latinoamérica no es la excepción. Adopta los diferentes aspectos de la vernacular como también de la arquitectura europea. Como también es muy amplia la arquitectura de la geografía latina, colonial, obviamente también son muy diferentes los resultados. La tipología de la arquitectura religiosa, como pueden ver, es compleja y no hay un requisito básico como tal que no sea la creencia. Esta se dispone de acuerdo a las necesidades de la adoración local. La arquitectura religiosa de la colonia es compartida en varios países con rasgos muy genéricos, como se pueden apreciar acá. Fue modesta y libre de muchos detalles en un inicio, debido a que las colonias empezaron normalmente pobres, libres de mucha riqueza, a excepción de ciertos lugares donde abundaban los recursos naturales que Europa buscaba. También porque faltaba la mano de obra útil. Si bien los europeos tenían las técnicas constructivas, hacer que los indígenas y los lugareños logren una técnica parecida a Europa era muy difícil y lo hacían a su interpretación. Normalmente también por el tema económico no se lograba en un inicio. Sin embargo, con el tiempo se lograron, también por el flujo de estilos de Europa, ampliar los estándares de la arquitectura como su decoración. Las características en común, debido a la sobriedad, por así decir, estructural, era una planta rectangular. Lo común eran tres naves, una central y dos laterales. Carecían inicialmente de capillas laterales o pequeñas hornacinas que eran para las advocaciones menores. También se separa el altar y el retablo de lo que es el público en general y sobre todo el tema cultural español e indígena. La espadaña era muy característica de la arquitectura, pero de a poco se fue estableciendo mientras que en Europa se perfeccionaba la técnica. Era de base maciza y estaba en la fachada. También poseía mezanina, donde se ubicaba el coro, que reflejaba también la cultura exquisita que se enseñaba a los indígenas, como era en Chiquitanía, por ejemplo. Sin embargo, en lugares como Colombia y Venezuela se representaba de otros modos. La fachada normalmente era sencilla, sin embargo nunca carecía de elementos como volutas o entradas y salidas de los detalles para generar sombra. Los cuerpos se relacionan de muchas formas. Normalmente nunca faltaba la torre para poder dar al lugar presencia. El techo estaba hecho de una estructura de madera y, y era cubierta por tejas para adaptarse al clima cálido. También el altar presentaba un techo más alto para resaltar el lugar, para que visualmente también genere mucho impacto. La arquitectura colonial en Venezuela era sumamente sobria, debido a que esa provincia española, como era en su inicio, se creía que era pobre en recursos naturales y no recibía muchísima inversión en la construcción. Por ello se ha desarrollado un estilo propio, que es bastante sobrio y carecer de lo que era, a diferencia de lugares como en Perú o en La Plata, de que tienen mucho más decoración, mostrando más lujo. Lo que sí tuvo muchísimo resaltamiento era la arquitectura militar. Tuvo también un desarrollo en lo que es espacialidad y parámetros, debido a que también estaba en contacto constante con el tema del océano Atlántico y este estaba cerca de otras colonias. Y la arquitectura civil se dividía en lo que era rural y urbana. La Catedral de Caracas, la iglesia de Santa Ana. La iglesia de Santa Ana es la catedral que está en la ciudad de Caracas. Esta posee un estilo muy propio y es icónico para lo que es los habitantes de Caracas.
es del siglo XVII. Inicialmente fue construido de piedra y ladrillo con techo de paja. Sin embargo, con el tiempo hubo un terremoto. Hacia 1665 fue reconstruida la torre, que se vio dañada en los anteriores terremotos. La fachada también fue remodelada por el arquitecto Andrés de Menzel. Lo que ha variado con el tiempo es que de pasar de ser una estructura bastante sobria, se convirtió en una estructura más compleja. La espadaña se volvió más alta y la figura se fue definiendo más hasta el punto de tener más detalles como volutas, y el prisma de la torre fue más alta, sin embargo, después fue rebajada. Tiene un estilo neoclásico. A pesar de que una iglesia nunca pueden faltar los detalles barrocos como el retablo en el interior o en el exterior las volutas, se entiende que es neoclásico más que todo por la presencia del color blanco, también por la sobriedad de decoraciones, incluso las hornacinas, que son bastante sobrias, carecen del detalle y de los colores. El interior tiene mucha fuerza al neoclásico, como también pequeñas decoraciones mudéjas en el techo, que son propias de las culturas que vienen de España. Su función era de templo religioso. Esta rendía culto a Santa Ana. Tenía una forma bastante sobria, que era un rectángulo en planta, y se levantaba a modo de prisma. En su interior habían 5 naves, con una cúpula en el fondo, sobre el altar, en lo que se conoce como ábside. Este efecto de basílica hace un efecto que enfoca al altar, a modo de punto de fuga. Eran naves bastante largas. El uso de ladrillo con tierra del lugar y piedra, aprovechando su cercanía a los Andes, así haciendo totalmente fácil la extracción de recursos naturales. La iglesia y el convento de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús en Quito, Quito en Ecuador. La Compañía de Jesús, los jesuitas también llamados, era una orden muy conocida por ser personas bastante estudiadas. Normalmente eran ellos los que traían técnicas bastante complejas a América y aportaron muchísimo al desarrollo de los indígenas y en su cristianización. Por eso tenían un acervo popular muy importante y hasta el día de hoy en Ecuador. Como pueden observar en la fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús, dominan lo que son los detalles y las ornamentaciones. Es un barroco bastante cargado. La portada del templo está labrada totalmente en piedra volcánica. Esto hace que sea una expresión del barroco de las más importantes de Latinoamérica. Como también se puede ver, no solo tiene un cuerpo en el retablo, o lo que es la espadaña, también dominan salidas, partes que son totalmente falsas, que no cumplen ninguna función en la fachada, por ejemplo, como son esas columnas salomónicas que generan sombras. Sin embargo, las partes más estructurales están escondidas. Luego está el interior, que tiene una cantidad enorme de decoración en oro. Parte también de lo que se heredó de Nubeja, las figuras geométricas, por ejemplo, en el ábside y en la cúpula. También domina lo que son las curvas, los elementos y las imágenes con muchísimo drama en la expresión. Todo eso hace que exacerba más lo que es el altar, para exaltar las partes más importantes que son del culto cristiano. Esto hace que las personas que van al lugar a modo de culto encuentren muchas emociones, impresiones dentro de la arquitectura y de las formas, que es la función principal del barroco. Hace que el cristianismo se expanda a través de la impresión, a través de lo que es convencimiento general a las masas, sobre todo indígenas, para mostrarles, esto es en lo que tú crees, esto es Dios. Su forma de manifestarse era a través de la arquitectura. Aquí hay la fachada más en detalle, por ejemplo. Se puede ver bien indicado las columnas salomónicas, se ven las pilastras. Hay 2 niveles, menos. Como también está el arco partido arriba. Está rellenado de modillones. Y abajo, en lo que acaba el segundo nivel, están los capiteles, que tienen salidas falsas, crean sombras. Luego están las estatuas en las hornacinas, que arriba tienen a modo de concha, que es muy propio también del barroco.
Abajo más se puede apreciar los frontones. Un frontón cargado, pero lo que es entre el frontón y el arco partido es limpio. Sin embargo, más abajo en el primer nivel está muchísimo más cargado y genera mucha más sombra. El entablamiento externo también celebra lo que es la vida y un poco la creencia religiosa, mostrando a los santos. Esto más que todo para evitar que los indígenas puedan entrar, puedan hacer el culto afuera. Su planta de la iglesia de la Compañía de Jesús también es bastante elaborada. Esta planta fue, por ejemplo, inspirada en lo que es la iglesia del Gesù en Roma, que es un ejemplo enorme de lo que es el barroco pero en Italia. Tal cual, tiene 3 naves y una crucería. La nave central tiene una cubierta de bóvedas de cañón, que se extiende larguísimo, y la parte de la crucería sobre la que está el altar tiene una forma de iluminación muy importante, como también un decorado hermoso en oro, que es lo que crea la impresión de resiliencia, de maximización del sentimiento religioso. Como pueden ver, el crucero tiene 26,5 metros de ancho. Esto significa que puede recibir a muchísima gente. También, como pueden apreciar abajo en el corte, genera una espacialidad inicialmente tímida, pero llega al altar y se expande, una explosión, muy propia de las cruces latinas. Sin embargo, en el barroco, esta parte está más trabajada para que la altura pueda generar más impresión de uno querer ver hacia arriba. En cambio, los anteriores estilos antes del barroco se enfocaban más en el altar. El interior de la iglesia de Jesús más a detalle. Se puede ver las estatuas en el entablamiento, totalmente cubierto de pan de oro, que era producto de América, y que los indígenas utilizaban para mezclar también su creencia con la creencia cristiana, también a través del arte, como se puede ver en la cúpula. Todo esto tallado en madera. También hay retablos menores, sin embargo están en las otras naves. Este sería el retablo mayor. Tiene a los santos mayores, como también está el altar más importante. Eh, Hablando ahora de lo que es la arquitectura y características colombianas, bueno, estas edificaciones levantadas por los españoles en tierra americana seguían los principios constructivos y tipológicos de la metrópoli, adaptándolos más o menos a las condiciones del lugar y a su función en un medio natural y social y económico diferente. Bueno, las iglesias, con su lenguaje espacial de naves, capillas, bóvedas, cúpulas y campanarios, continuaban la tradición desde los principios de la cristiandad. Ahí tenemos un ejemplo, pusimos en la Catedral Primada de Colombia. Bueno, tiene una fachada de estilo barroco, predominan bastante los detalles, resalta muchísimo en diferencia a las iglesias que están a su alrededor y como podemos ver tiene un color sobrio. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la arquitectura doméstica, las casas neogranadinas construidas como estancias alrededor de uno o varios patios reflejaban no solamente la proveniencia andaluza o extremeña, bueno, en su mayor parte los conquistadores, sino al mismo tiempo la herencia árabe y antes que esta romana y griega de las casas de dichas religiones peninsulares. Ahí tenemos un ejemplo. La imagen de la izquierda son las capillas posas, capillas situadas en la esquina de las plazas y cercana a la iglesia en la cual podían rezar los indígenas, al cual no darles permiso a su ingreso a la propia iglesia. En la imagen de la derecha tenemos una decoración mudéjar. Aquí tenemos otro ejemplo, la imagen de la izquierda, los arcos este, torales. Los arcos torales soportan el peso de la cúpula o de la bóveda, generalmente organizados con 4 arcos. Tenemos ahí el arco toral de Nuestra Señora de las Angustias y otro ejemplo también, el arco toral de San Vicente de los Campos. En la imagen de la derecha tenemos una armadura de par y nudillo. Las catedrales requerían una estructura que colocara en los muros el peso correspondiente sin la necesidad de contrafuertes. Esto es una influencia árabe
Bueno, estas armaduras son soluciones estructurales. Siguiente, por favor. Siguiendo con lo que es la arquitectura barroca, bueno, uno de los objetivos de la conquista y la colonización de las tierras americanas fue la evangelización de los grupos indígenas y la extensión de la Iglesia Católica. Es por eso que la arquitectura religiosa es la más importante de las expresiones arquitectónicas. Bueno, esta arquitectura religiosa va a seguir los mismos patrones básicos durante este periodo muy largo. En este sentido, no existe una evaluación arquitectónica, sino más bien una implantación y repetición de elementos de repetición elementales de tipos europeos. La arquitectura barroca se utilizó especialmente en lugares religiosos como iglesias, catedrales y monasterios. Hay un ejemplo de la arquitectura barroca en mitología colombiana. Un ejemplo ahí pusimos de una catedral. Se utiliza la madera como una ornamentación con varios detalles, con pan de oro. Bueno, esta es una base de arcilla con una fina lámina de oro. Y la mezcla entre elementos indígenas y barrocas crea imágenes decorativas llamativas. Siguiente, por favor. Un gran ejemplo de la ingeniería militar son las murallas de Cartagena construidas allí para salvaguardar su territorio. Eh, las casas eran muy similares, en especial en la altura se utilizó la madera en las ventanas con forma de rejilla. Ahí podemos ver en la imagen de la izquierda una casa. Bueno, resalta también las ventanas y los balcones. Mm, y también imponiéndose y mezclándose distintas formas locales y tradicionales. Siguiente, por favor. El Perú, las características, la arquitectura limeña y la superposición de culturas en Cusco, arquitectura para la recreación y la fiesta. Eh, Hasta no hace mucho, bueno, en Lima se podía adoptar por unos cuantos soles algunos de los muchos halcones y coloniales y republicanos que se ven en el centro histórico. Bueno, esto se trataba de una campaña para participar en la restauración de elementos arquitectónicos, lo más característico de una ciudad en la que perviven los ecos de otro tiempo. Ahí tenemos un ejemplo de arquitectura republicana. Surge el deseo de expresar una arquitectura nacional llamada arquitectura peruana. Eh, Como ahí podemos ver lo que resaltan los ornamentos, galerías de madera y vidrio, balcones de madera y rejas de fierro forjado y rejas de fierro fundido. Tenemos como concepción occidental remontadas al virreinato como un modelo de habitación traído al Perú e implantado por los conquistadores. Siguiente, por favor. Eh, una comparación entre la arquitectura colonial y la arquitectura republicana. Bueno, aquí en la arquitectura colonial, bueno, se construyeron importantes monumentos religiosos, iglesias y conventos de estilo hispano, aparte de la arquitectura doméstica o civil. Ahí podemos ver las formas barrocos y rococó, rejas de ventana y galerías de madera. En cambio, en la arquitectura republicana resaltaba más las rejas de fierro forjado o fundido y su estilo neoclásico. Bueno, ya casi ninguna iglesia o convento debido al debilitamiento de la vida eclesiástica después de la independencia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo en vista en planta de la arquitectura colonial y la arquitectura republicana. Podemos ver que en la arquitectura colonial resaltan el patio central y el zaguán. En cambio, la arquitectura republicana tiene un patio posterior que no lo tiene la arquitectura colonial. También resalta el patio central y el zaguán. En la imagen de la izquierda pusimos un ejemplo vista en planta de la casa del Negreiros y en la imagen de la derecha una vista en planta de la casa Barragán. Siguiente, por favor. Bueno, yo le voy a hablar sobre la línea de tiempo, sobre las culturas del Perú en el periodo pre-inca, también llamada la superposición de culturas de Cusco. Esto se dividió en 4 etapas, que la primera etapa está el intermediado temprano, que contaría de los años 200 a.C. a 300 después de Cristo. Esto
esta etapa se caracterizaba más por las relaciones e intercambios en el urbanismo, ya que la diferencia social marcada y jerarquizada por deidades, diferentes culturas, por decir, daban ritos a diferentes cultos a sus dioses. Y entre estas culturas que podemos ver están las Bhikkhu y Gallinazo, cultura Sillanar, cultura Moche, cultura Recuay, cultura Lima y cultura Nazca. Entre la segunda etapa está el Oriente Medio, que está en el 500 después de Cristo a 900 después de Cristo. Esta ciudad se desarrollaba más que todo en la importancia en el desarrollo y aspecto de la economía y la religión, y ya que aquí aparecieron diferentes culturas más grandes, aparecieron las guerras y fueron por parte producto de la institucionalización. Y entre esas culturas está el Paraguay, la cultura Tiwanacocha, la cultura Huarí y la cultura Lavallaque, que también está la tercera etapa, que sería el intermediado tardío, que comprende más que todo una pausa, ya que aquí diferentes culturas se fueron degradando y más que todo algunas culturas como ser el Huari en su comercio más que todo fue creciendo, y la creación en su comercio fue la cerámica, la creación de esculturas, pinturas y artefactos. Entre estas culturas está la Chimú, la cultura Chancay y la cultura Chincha. Entre la última etapa, que sería el horizonte tardío, que sería de 1438 después de Cristo a 1532 después de Cristo, que más que todo aquí abarcó el periodo de los Incas de Cusco, más que todo en su arquitectura y desarrollo y función, como fueron levantando su arquitectura en los cielos, que sería la cultura inca. Ya toda esta etapa se llamó periodo pre-inca. Entre algunas culturas que estamos viendo en Cusco sería la cultura Tiwanaku, la cultura Wari, la cultura Chimú, cultura Chancay, la cultura Inca y la Tahuantinsuyo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar sobre la arquitectura habitacional y sus variantes tipológicas. Aquí podemos ver un esquema que está la vivienda colectiva, que trata por un grupo de personas sometidas a un grupo de autoridad, que esto inició en el siglo XX, como podemos ver, y ya que surgió a unos bajos recursos en esa época, y esto llevó a diversos tipos de viviendas. Más que todo, en esa época resurgieron como ser la colonial y la republicana. La colonial trataba de callejones, de vivienda de callejón, sería una circulación entre medio y a sus lados sería habitaciones o viviendas. Entre eso también están las tiendas, las rancherías. En la republicana están las quintas, las villas y casa vecindad. La siguiente, por favor. Entre esto vamos a ver las casas de vecinos o casas cuarto. Estos serían y poseen dentro de ellas tipo un ambiente o un área común o jardinera, como se podría decir, central. Y en esto poseían corrales para sus animales domésticos. Entre esto también centro del ambiente tenemos el pozo, el lavadero, el patio y habitaciones. En algunos países también se llama como esto vecindad, en la que algunos habitantes en la unidad independiente, por decir, acuden muchas personas o familias de escasos recursos económicos. Por lo general consiste en varias casas situadas en torno a un patio o vinculadas por pasillos comunes, como podemos ver en los diferentes planos, esquemas que nos podemos ubicar. El siguiente, por favor. Entre esto también tenemos la ranchería, que en un principio las rancherías serían un grupo de familia ubicada en un espacio rural apartado, organizado por realizar trabajos cotidianos. Cada grupo, por decir, era de indígenas, que ya que eran de bajos recursos, sus viviendas, como podemos ver en las imágenes, son hechos de paja, y para que su estructura no caiga era apoyada en troncos. Como podemos ver, eran viviendas para humildes personas.
Habitaciones con pequeñas dimensiones, su techo era de paja, su piso era pisado de tierra, y en su muro era puesto entre madera sobre otra madera. El siguiente, por favor. Casa bifamiliar. Esta casa bifamiliar, por lo general, es una vivienda generalmente de 2 plantas, como una vivienda completa por planta, por 2 familias. Y 2 entradas independientes, también llamada casa sobre pilote, o casa sobre postes, o casa sobre zanco. Esta surge en la época republicana, también no fueron concebidas para la clase baja, sino para la clase burguesa o clase media alta. La siguiente, por favor. Entre las quintas podemos ver que surge en la periferia de Lima o en otra zona, más que en la zona suburbana. Se trataba de una propiedad con vivienda que se utilizaba como casa de descanso, pues se ubicaban en las zonas rurales cercanas a la población urbana. Pueden o no tener una huerta o pequeñas parcelas agrícolas o hectáreas grandes de ambiente. También son viviendas de mayor dimensión, ya que es una vivienda grande de 2 plantas y sus ambientes son mucho más grandes y extensos. Siguiente, por favor. Le voy a hablar sobre el corral de vecinos o callejones. Esto se refiere a que era un gran patio rodeado de habitaciones que se abrían a estructurando entre 2 o 3 niveles de planta y que daba cabida a un sinnúmero de familiares, generalmente de origen humilde. Como podemos ver en los esquemas, no siempre era redondo, sino también rectangular, como podemos ver en la imagen, ese pasillo central que tenemos amarillo, y a sus lados tenemos las viviendas ubicadas de 2 o 3 plantas. También podemos ver en los diferentes esquemas que hay forma circular. A ese patio de dentro le decían caracol. Siguiente, por favor. Entre las conclusiones que podemos dar, la arquitectura religiosa o latina en esta época se basaba más en la construcción de los espacios, por decir, de cultos sagrados o espacios de oración, tales como iglesia, mezquita, entre otros también el templo. Esta arquitectura juega, por decir, un gran papel muy importante en los lugares de cultos de las diferentes iglesias y creencias que existen en el mundo. Siguiente, por favor. Y esto sería todo y muchas gracias por su atención.